Medina. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Luis Enríquez, diputado de la provincia de Santo Domingo por el Partido de la Liberación Dominicana. Diputado, bienvenido. Muchas gracias. Muchos temas en la palestra para el Congreso Nacional. Y bueno, justo antes de irnos a la pausa comentábamos sobre la propuesta del gobierno de quitar aranceles a 67 subpartidas arancelarias, a lo cual el PLD ya ha dicho que no pretende apoyar a nivel de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su opinión personal sobre ese tema? Así es, nosotros participamos en la reunión donde la comisión especial que estudió y aprobó ese día con el voto mayoritario de los diputados del PRM, prácticamente una línea oficialista, con un apoyo de un diputado del Partido Reformista y del PRD. Se abstuvieron de votar, votaron contrario los 4 diputados del PLD y una diputada de la Fuerza del Pueblo, que no firmaron el informe. Nosotros hemos visto ya esto como una costumbre en el Poder Ejecutivo de someter al Congreso Nacional iniciativas que buscan beneficiar a un sector de empresarios ligados al gobierno. Por ejemplo, ahí tenemos la ley de hidrocarburos. Muy bien, se plantea una fórmula que nada reduce los impuestos, por ejemplo, a lo que es la gasolina. Sin embargo, ahí en el artículo 7 plantean una amnistía administrativa. También como pasó también, por ejemplo, con el tema de Punta Catalina, que se le pretendía ceder los derechos a un comité técnico. Nosotros ahora hemos visto como el Poder Ejecutivo ha sometido esta propuesta, que sin lugar a dudas viene a poner en tela de juicio las intenciones de este gobierno con relación a lo que tiene que ver con la efectiva política agropecuaria que está llevando. O sea, Luis Enrique, en el caso de este proyecto de tasa cero a los aranceles, ¿pudiera aprobarse sin la oposición, sin los votos de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? Es una ley ordinaria. En la Cámara del Senado, el PRM tiene una mayoría absoluta y en la Cámara de Diputados no tienen una mayoría absoluta, pero tiene una mayoría para aprobarlo. Pero sí tienen una mayoría para aprobarlo porque pueden conseguir el apoyo de algunos partidos, por ejemplo, que estuvieron en la alianza con ellos y que para estos casos le estarían. Pero lo más interesante de esto es que lo que se plantea en el proyecto de tasa cero es por 6 meses, pero sin limitación. ¿Qué va a acontecer? Que aquel importador va a poder traer al país libre de pago de impuestos aranceles la cantidad que quiera, sin ningún tipo de tope. O sea, tendremos aquí entonces en el país una gran cantidad de importadores trayendo productos para almacenar. Entonces yo creo y entiendo que esto lacera sensiblemente al productor nacional y a lo que ya hemos tenido como avance en el sector agropecuario, que pasamos por la pandemia y no tuvimos problemas de abastecimiento de combustible. Diputado, usted ha mencionado que la comisión logró votos del PRD y del Partido Reformista. Sí, y del PRD también. Y del PRD. Y le quería preguntar, ¿cómo están interactuando frente a estos proyectos los partidos de la oposición? Porque, por ejemplo, en el caso del proyecto de reforma a la Constitución y a la mesa que convocó el gobierno, los partidos PLD, Fuerza del Pueblo y PRD se pusieron de acuerdo. Estamos coincidiendo, sí. Y se retiraron juntos. De hecho, es muy evidente la convivencia que hay en líneas para ponerse de acuerdo y fijar posiciones. ¿Por qué en estos casos no se ha logrado algún tipo de acuerdo de los partidos de oposición? Por lo menos para discutir el impacto o no de estos proyectos. Bueno, el partido nuestro fijó una posición, o sea, no así quizás el PRD aún. Yo quisiera pensar que la decisión de este diputado fue una decisión de manera individual, o sea, no acatando alguna línea partidaria. Pero ese fue el resultado. En ese momento él votó por el informe favorable. La decisión del PRD, anunciado por su presidente Miguel Vargas, es de que no se votaran. Sin embargo, ahí se votó. Ahí se votó. Entonces creo que la dirección del PRD tiene
en ese diputado. Una situación que definir, porque no tan solo que votó, sino también que la defendió, porque nosotros participamos en la comisión, no fuimos de los que votamos porque no somos miembros titulares, fuimos porque nos interesaba el tema y participamos en el debate, no así la votación. Pero a propósito de defensa, ¿cuáles son los argumentos desde el punto de vista de cómo favorecer al público para justificar un proyecto? Porque, por ejemplo, lo que Laura le mencionaba ahorita era justamente que los productores de pollo, específicamente, están señalando, digamos, todo lo que pudiera afectarse en una decisión como esta desde el punto de vista de la producción, del empleo y de las cosas. Claro, es que nosotros, por ejemplo, entendemos que traer productos de importación no nos da un valor agregado. Defienden el proyecto dentro, ¿qué es lo que plantean? Bueno, estabilización de precios. Eso es lo que ellos defienden, pero hay otras maneras, incentivando el campo, teniendo un mayor y mejor control de lo que tiene que ver con el control de los precios en los mercados, en los mercados de productores. Pero ahí está el INEP. ¿Para qué sirve el INEP? El INEP fue creado para estos fines, como un órgano del Estado para tratar de llevar a cabo políticas públicas para balancear lo que es el costo de la producción y el precio de venta. Nosotros con esto, lo que estamos viendo que este gobierno busca, como en otras ocasiones, complacer algunas promesas de campaña, entiendo yo, porque ¿cómo se pretende echar hacia atrás todos los avances que hemos tenido en el sector agropecuario? El presidente de la República, fueron de los argumentos que yo planteé en la comisión, el 27 de febrero le dijo al país y a los legisladores que estábamos ahí en representación del pueblo, de que en el sector agropecuario había una sobreabundancia de producción de productos de primera necesidad y del producto del agro. Sin embargo, en menos de 15 días somete al Congreso Nacional una comunicación que dice todo lo contrario, pidiendo tasa cero para abrir las importaciones. Entonces nosotros creemos que proyectos como este en nada contribuye a lo que tiene que ser una política agropecuaria que sea sustentada sobre la base de nacionalizar nuestras inversiones. O sea, tú abrir nuestra frontera con tasa cero, lo que vas a hacer es que va a traer productos a muy buen precio y va a competir con nuestros productores, Luis, lo que lo va a llevar a la quiebra. En el caso de los partidos de la oposición, se centran en la negativa, en las iniciativas que toma el gobierno, y eso es su papel, sin duda, pero no se piensa en aquellos sectores a los que se busca beneficiar, que es de que llegue en precios asequibles a la población que no tiene, a la población vulnerable, que no tienen forma de comprar alimentos y este tipo de cosas. ¿Qué hacen entonces con esa gente? Es que yo creo que el gobierno, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, debe conformar una mesa de trabajo conjuntamente con los productores y buscar soluciones. Yo planteaba la semana pasada de que nosotros en el Congreso vimos aprobando exoneraciones, exenciones para incentivar sectores, mas sin embargo nunca se traducen en beneficio de aquel que va al colmado y va a comprar cada vez los productos más caros. Yo creo que hacia ahí que debe de estar dirigida nuestra política pública. Pero ¿qué pasa? Esta es una solución extrema, porque esta es lo que va a hacer en el tiempo, que no va a ser autodependiente de los productos de importación, que no genera ningún tipo de valor agregado a la economía dominicana. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquel legislador de la región este del país? ¿Qué le va a decir a los ganaderos de San Pedro, de Romana, de Higüey, que va a apoyar una pieza como esta, que va a hacer sucumbir lo que mantiene la economía de esa provincia? ¿Qué va a decidir un legislador, por ejemplo, de San Francisco de Macorís o de Salcedo, donde allí esa economía depende de la producción del huevo y del pollo, que va a votar por un proyecto como este para que traigan de otros países productos para competir y hacer sucumbir la economía de esa provincia? O sea, yo creo que ahí habrá que esperar la sensatez y la claridad política en estos legisladores
porque estamos ante un proyecto que no es tasa cero, es un proyecto que lacera y hunde el sector productivo nacional. Diputado, en el día de ayer, Rafael Paz se juramentó dentro de la Fuerza del Pueblo y un compañero suyo, Rafael Castillo, diputado, también se marchó del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay una nota hoy en uno de los diarios que dice que alrededor del 50% de los miembros del comité político del PLD no están promocionando ninguna de las candidaturas que hay en el partido. ¿Cuál es la situación del partido, del orden interno? La verdad, la dinámica que se está viendo. Bueno, la verdad es la siguiente. El único partido que actualmente está generando un activismo en toda la geografía nacional, en diferentes frentes, es el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros, por ejemplo, en el día de ayer pudimos haber visto a Margarita en el Cibao Central, en Bonao, concitando muchos niveles de apoyo y de simpatía. Pudimos ver, por ejemplo, a Domínguez Brito, que llenó las canchas de Yaguate y de Palenque. Pudimos ver, por ejemplo, a Abel Martínez en Salcedo y en Moca también, a casa llena. Y por otro lado también el secretario general del partido con su agenda itinerante. Pero aparte de esos frentes, también estaba por la Romana en su agenda itinerante. Pero aparte de esos frentes, todos los fines de semana, los coordinadores y enlaces, mismo Comité Central, están en toda la provincia y municipios del país, dándole seguimiento a lo que tiene que ver el trabajo de la plataforma, de la SILOE, concitando niveles de apoyo. Y una cantidad importante, y creo que fue un planteamiento que se conoció en el comité político, de miembros del comité político, como en el caso mío, por ejemplo, se han quedado al margen del proceso de selección del aspirante presidencial. ¿Usted no está apoyando a nadie? Sí, yo también pretendo ¿Usted no está apoyando a nadie? No, pretendo trabajar para el partido, para el fortalecimiento de esa maquinaria que es necesaria que no te llenan, para poder... No te llenan ninguno. No, al contrario, es porque la decisión entre tan buenos candidatos se me es difícil tomarla. Pero esos miembros del comité político, muchos de ellos han decidido quedarse al margen porque tiene que haber un árbitro de este proceso. Tiene que haber dirigentes. Y ante la negativa de la Junta de colaborar con el proceso antes de que se declare la apertura de los procesos internos de los partidos, ¿ha encontrado el partido, ha discutido el partido una segunda reunión, fórmula para darle una salida a esto? Hubo una segunda reunión, la compañera Alejandrina Germán, Andrés Navarro y Monchi Fadul se reunieron la semana pasada con parte del pleno de la Junta y sometieron una comunicación ya después de haberse puesto de acuerdo. Y de aquella comunicación se mejoraron algunos términos y es muy posiblemente que la Junta... Quizás hay un tema, por ejemplo, de interpelación con el tema de administrar el proceso y con el tema de facilitar logística, equipos. O sea, que le pidieron la logística. La parte logística, parece que ahí ya hay un acuerdo. Esperamos que la Junta reciba la comunicación, la estudie, la pondere y entonces... ¿Pero hay un acuerdo con quién? ¿Con la Junta? No, un acuerdo, lo que tengo entendido es que esta comisión visitó de nuevo a la Junta y conversaron sobre el tipo de apoyo que va a dar la Junta y creo que se sometió a otra comunicación en el aspecto de que no sea administrado por la Junta, sino que facilite logística de equipos. Y la Junta ayude, pero claro, no se comprometa. Es muy posible que la Junta entonces acceda así a esto. No es algo todavía oficial porque la Junta tendrá que conocerlo y emitir una resolución sobre eso, como lo hizo con la pasada Pero ¿está el partido en condiciones de poder monitorear un proceso como este sin que termine en una amargura? El PLD ha dado muestra históricamente de ser el partido que mejora el proceso organizado. Y este no va a ser la excepción. Al contrario, los dirigentes del PLD estamos comprometidos con la transparencia y la participación de ese proceso. Y recuerde que cuando se intentó hacer un consenso, algunos quedaron bastante disgustados. Pero fue uno. Y iba a haber problema como quiera, porque ya los niveles de rivalidad... pero ya esa fue la división, pero cuando se intentó con el grupo, ¿cuántos eran? 9. Era un grupo... Eran 9. Incluyendo el secretario, murió disgustado. Pero eso es lo que se dice, entonces no fue nada oficial. Se eligió uno de los delfines. Uno de los delfines. Lo que se dice. Pero no hubo mayor problema, Laura. Amarante Baré. Hubo una división ya bueno, pero digo yo, es el grupo de los 9. Amarante Baré no quedó contento.
el secretario Pero general. eso Párez Pérez, gracias a Dios que no hubo problema. Sí, pero más sin embargo, eso fue una preselección de un sector del partido. O sea, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a los procesos internos del PLD. El PLD ha sido el partido que mejores, Bueno, con más disciplina, pero ha fíjese organizado que ahora los lo que se internos. procura es hacer una especie de Pero acuerdo, esto no va a ser la excepción. de identificar un candidato que corra prácticamente solo. Pero esto no va a ser la excepción. Que Esto lo no que va a ser la se excepción. dice, Luis, es que parece ser que hay un gran sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana de empujar la candidatura de Margarita Cedeño. No, yo creo que Eso ambos. es lo que se ha dicho, porque la mayoría de las personas que están ligadas al expresidente Danilo Medina son los que están aupando a Margarita. Pero- y ahí viene Lo ha dicho específicamente un nuevo aspirante, que que es Hipólito Polanco. Polanco. Pero Hipólito Blanco no se ha registrado, entonces no va a contar con el acuerdo. Pero parece que ustedes aspira conocen, Él aspira, él como aspira. comunicadores, yo sé que ustedes conocen al sistema del partido, conocen al PLD también. Personas cercanas al expresidente Danilo Medina están todas esparcidas, por ejemplo, en las estructuras que dirige tanto Margarita como Domínguez Brito, como Abel Martínez. O sea, yo creo que están haciendo un excelente trabajo. Claro, están haciendo un excelente trabajo, el partido está inmiscuido en gran parte en esto, otra parte estamos trabajando en la parte institucional y esperamos, como ha de ser, que el PLD dé otra vez una muestra de civismo y de que es un partido que está preparado para volver a gobernar el país. Diputado, finalmente, porque tenemos ya muy poco tiempo, con el tema de la reforma constitucional y la falta de consenso que hay con el PLD para continuar con la discusión con el tema, ¿qué se espera que pueda pasar? ¿Y cuál sería la actitud si llegara un proyecto a la Cámara de Diputados? Bueno, es que yo creo que el gobierno, el PRM, no cuenta con la mayoría calificada para pasar las pretensiones de una modificación a la condición de la República para lo que quieren. Nosotros consideramos que se busca con esto resolver un problema electoral por medio de una modificación constitucional. Nosotros vemos con bastante recelo esta reforma, toda vez de que no es necesario, porque hay un ministerio que luce, que dice que es dependiente, pues para que entonces modificar la Constitución. Lo que pasa es que los números no le dan y desde ya se ve una segunda vuelta en el panorama electoral y es muy posiblemente que ese sea el interés del partido de gobierno, tratar de acomodar los números que exige la Constitución de la República para ello poder... ¿Cuántos votos le faltaría al PRM? No, lo que desde ya se ve según una percepción es que aquí en el país la condición electoral que hay ahora va a haber una segunda vuelta y que el partido contendor es el partido de la Liberación Dominicana. Pero cuando Eso sin lugar a duda. le faltaría, me refiero a una eventual reforma constitucional. Bueno, son... En la Cámara de Diputados, ¿cuántos votos le faltarían al... No, ahí es donde más le faltaría. Creo que en el Senado tiene la otra tercera parte, pero como en una asamblea constituyente votamos creo que le en ambas faltan, cámaras. entendido Algunos general, 30 34 votos, creo. No, más, es la otra tercera parte. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados del PRM no tiene como matrícula el 90+1. No lo tiene. Luis, muchísimas gracias por tu participación. A Te ustedes. agradecemos que un día tan lluvioso Gracias por venir. venga con Es mi hablar deber con nosotros. comunicar y estar con ustedes. Sí, gracias. Señores, está Muy Luis amable. Enríquez, diputado de la provincia de Santo Domingo por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa.